Antes de ser campeón del mundo, Muhammad Ali libró 3 batallas más grandes que cualquier rival en el ring: la discriminación, la guerra de Vietnam y una enfermedad que lo hizo prisionero de su propio cuerpo. Esta es la historia del niño al que le robaron una bicicleta y que terminó convirtiéndose en el más grande de todos los tiempos. En 1942, en Louisville, Kentucky, nace Cassius Marcellus Clay Jr., en el seno de una familia humilde donde convivían el cariño y la atención. Su padre, Cassius Clay Sr., pintor de letreros, era más recordado por su temperamento impredecible y sus vicios que por su arte. Entre el alcohol y los excesos, el dinero se esfumaba, condenando al hogar a una vida de continuas dificultades económicas. Frente a esta figura paterna volátil estaba su madre, Odessa Grady Clay. Ella era el pilar de la casa, una mujer trabajadora, humilde y profundamente dedicada, que hacía tareas domésticas para mantener a flote a sus 2 hijos. Para el pequeño Cassius, su madre era su vida entera. Él la admiraba profundamente y veía en ella el esfuerzo silencioso y la dignidad en medio de un ambiente tóxico. Un contraste total con el caos que su padre provocaba. Este entorno sembraría en Cassius una fuerza interior y una necesidad de control que años después canalizaría. A los 12 años, sale a pasear con un amigo a las calles, pero en un descuido les roban las bicicletas. Para él no es una simple bicicleta, era un tesoro, el símbolo del esfuerzo de su madre. Furioso, frustrado e impotente, Cassius va a la estación de policía para denunciar el robo. Fue entonces cuando conoció al policía Joe Martin, una figura clave en su vida, quien además era entrenador de boxeo en un gimnasio local. Al ver la intensa furia en los ojos, le ofreció una salida, una manera de canalizar esa ira y convertirla en algo positivo. Ese encuentro fortuito cambió su destino para siempre. Cassius transforma su rabia en disciplina y el ring se convierte en su refugio, un espacio donde, por fin, él podía tener el control total sobre su destino. Con 6 años de entrenamiento bajo la tutela de José Martín, Cassius Clay había forjado un talento innegable. Su disciplina implacable y su estilo ya se diferenciaban del boxeo tradicional. A los 18 años alcanzó su primera gran meta: representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Pero para ganar la medalla se tendría que enfrentar a uno de los mejores boxeadores del mundo, Zbigniew Pietrzycowski. Tras un combate intenso y estratégico, Cassius ganó la pelea por decisión unánime, asegurando la medalla de oro en la categoría de peso semipesado. El estadio estalló en celebración. Para Cassius, aquella medalla era un símbolo de que el boxeo era el camino para el respeto que se le negaba. Su victoria no solo coronaba años de entrenamiento y sacrificio, sino que también representaba un mensaje de esperanza y orgullo para su comunidad afroamericana. Pese a ser un campeón olímpico que había honrado a su nación, descubrió que seguía siendo un ciudadano de segunda clase. En una entrevista, él comentó de un episodio que lo marcaría profundamente. Intentó comer en un restaurante exclusivo para blancos y le negaron el servicio solo por el color de su piel. El orgullo olímpico se topó con el muro de la segregación racial. En lugar de rendirse, Cassius se reafirmó en una convicción mucho más grande. No solo sería el mejor en su deporte, sino que usaría su fama para desafiar a esta sociedad. Su meta ya no era solo ganar, sino ser el campeón indiscutible del mundo, para tener una plataforma de cambio. Para esta nueva fase profesional, encontró la guía del legendario entrenador Angelo Dundee. Cassius se trasladó a Miami, donde perfeccionó su estilo único e inconfundible. Una mezcla de gracia y poder, resumida en su famosa frase: vuela como mariposa, pica como abeja. Sus pies ligeros y sus rápidos jabs lo hicieron imparable en el ring, acumulando victorias por nocaut que construyeron su reputación como la joven promesa más brillante. En 1964, con una racha de victorias impresionante, desafió directamente al monstruo más temido de la época, Sonny Liston, el campeón mundial de peso pesado, conocido por su figura intimidante y su temible golpe. Cassius, con su arrogancia calculada, se burló y provocó a Liston sin descanso en las ruedas de prensa, debilitándolo psicológicamente antes de subir al ring. El 25 de febrero de 1964 se enfrentaron los 2 grandes boxeadores. Los expertos predijeron una victoria fácil para Liston, pero Cassius bailó alrededor de él, esquivando su fuerza bruta con una velocidad asombrosa. Tras 6 asaltos de pura danza y precisión, Liston, exhausto y frustrado, se rindió en su esquina. Esa noche, el mundo presenció la coronación de un nuevo rey.
Cassius Clay, se convirtió en campeón mundial de peso pesado. Poco después, dio su anuncio más radical. Rechazó el nombre heredado de la esclavitud y se convirtió oficialmente en Muhammad Ali. Consagrado como campeón mundial y recién bautizado como Muhammad Ali, el mundo esperaba que se centrara solo en el boxeo. Pero Ali, más que un deportista, era un símbolo de conciencia social. Así comenzó su segunda gran batalla, la lucha contra el establishment y la guerra de Vietnam. En 1967, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lo declararon apto para el servicio militar obligatorio. Ali, como musulmán y afroamericano, se negó rotundamente a enlistarse fundamentando su decisión en sus principios morales y religiosos. Su fe le prohibía participar en una guerra que no consideraba justa ni defensiva. Su postura resonó en un contexto de profunda desigualdad, donde los jóvenes de minorías eran reclutados en cifras mucho mayores que los blancos de clase alta. Cuando le preguntaron por qué se negaba a luchar, su respuesta retumbó en la historia y encapsuló su lucha contra el racismo en casa. Mis enemigos son los racistas blancos de aquí, no los vietnamitas ni los chinos. Ni siquiera me defienden en Estados Unidos por mis creencias religiosas y pretenden que vaya a otro país a luchar por ellos. El castigo fue brutal e inmediato. La Comisión Atlética de Nueva York le quitó su título mundial de peso pesado y fue condenado a 5 años de prisión y multado con $10,000. Pero Ali no se apagó. En lugar de dejarse vencer, se transformó en una voz de protesta. Recorrió universidades por todo el país, dando discursos sobre la oposición a la guerra y el orgullo afroamericano. Se convirtió en un héroe inesperado para el movimiento por los derechos civiles. En 1970, Muhammad Ali regresó al boxeo tras su exoneración, con la meta de recuperar su corona. El título estaba en manos del temido Joe Frazier. El enfrentamiento fue conocido como el combate del siglo. Fue una contienda de intensidad inaudita y un intercambio de golpes salvaje. A pesar de la agilidad y el juego de piernas de Ali, la implacable presión de Frazier fue demoledora. En el 15º y último asalto, un devastador gancho de izquierda de Frazier envió a Ali a la lona. Aunque se levantó, la decisión unánime a favor de Frazier fue un duro golpe a su invicto y orgullo, pero no a su inquebrantable espíritu. 3 años después, Ali buscó redención contra el invencible campeón, George Foreman. A sus 32 años, era el menos favorito frente al joven y potente Foreman. Ali ejecutó una estrategia brillante. Se recostó en las cuerdas, absorbiendo golpes para desgastar a su oponente. El objetivo era agotar a Foreman hasta la extenuación, y el plan funcionó a la perfección. En el 8º round, Ali vio su momento. Se separó de las cuerdas, desató una ráfaga de combinaciones veloces y precisas que tomaron a Foreman por sorpresa y derribaron al gigante. El estadio gritó enloquecido. Muhammad Ali había logrado una de las mayores sorpresas en la historia del deporte. Ali volvía a ser el rey y había demostrado que la mente, la estrategia y la resistencia podían vencer a la fuerza bruta. Ali, luego de ganarle a Foreman, cimentó su legado como el más grande. Ya no era solo un boxeador, era un símbolo mundial de resistencia política, fe y libertad para millones. En 1984, con tan solo 42 años, Ali enfrentó su tercera y más implacable batalla, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Era una guerra silenciosa y neurodegenerativa que comenzó a debilitar su cuerpo de manera progresiva. El boxeador, que se movía con la ligereza de una mariposa, pronto se vio esclavo de sus propios movimientos, sufriendo temblores y rigidez. Ali se negó a retirarse de la vida pública. A pesar de sus manos temblorosas y su habla arrastrada, se convirtió en un faro de dignidad, apareciendo en innumerables actos públicos. La cúspide de esta resistencia llegó en 1996. El mundo entero se emocionó hasta las lágrimas cuando, tembloroso, pero con la mirada firme, Muhammad Ali encendió la antorcha olímpica en Atlanta. Fue un momento de profundo simbolismo. El campeón olímpico de 1960, a quien se le había negado el respeto en casa, era ahora honrado como un héroe global. El 3 de junio de 2016, Muhammad Ali murió a los 74 años debido a un choque séptico. La noticia conmovió al planeta. Su despedida fue tan épica como su vida. Muchas personas se congregaron en su ciudad natal. La procesión fúnebre recorrió los barrios donde creció, permitiendo que la gente le diera un último adiós hasta llegar al cementerio Cave Hill, donde su resto descansan. Su mensaje final quedó más claro que nunca.
Ser grande no es solo ganar peleas o títulos, es mantenerse fiel a tus convicciones, luchar por lo que crees y usar tu voz, incluso cuando el cuerpo te falla. Muhammad Ali fue, es y siempre será el más grande. Si esta historia te inspiró y quieres descubrir más vidas sorprendentes, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas el próximo video.